que al final del video tendrás preguntas de repaso con y sin respuestas. Introducción. Uno de los problemas más importantes que presenta la investigación histórica en nuestro país es la escasa producción académica sobre la historia de México en el siglo XX después del gobierno del general Lázaro Cárdenas, 1934-1940. Esta carencia ha provocado serios problemas de perspectiva histórica que inciden directamente en forma negativa en nuestra cultura política. La ausencia es aún más notable en el caso de la historia económica, lo que explica en gran medida el predominio de una visión muy distorsionada acerca del desempeño económico de México en el siglo XX, que resulta perfectamente funcional a la actual política económica del Estado mexicano. México tuvo en el siglo XX importantes transformaciones económicas que no se explican por sí mismas, sino en su relación con otros cambios políticos, sociales, culturales y demográficos. La historia económica de México en el siglo XX no es indiscutiblemente monocromática. No se lograron superar todos los rezagos del país, no se pudo dejar atrás el subdesarrollo, pero sí se alcanzaron avances importantes y la economía mexicana experimentó el periodo de crecimiento más prolongado que ha tenido desde que comenzó nuestra vida independiente. En los inicios del siglo XXI y con las conmemoraciones del bicentenario del comienzo de la Guerra de Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana aún recientes, estamos en condiciones de emprender un balance desapasionado de las luces y las sombras del desarrollo económico de México en el siglo XX. Se trata de una tarea necesaria para poder situar en perspectiva histórica nuestros problemas económicos actuales e identificar los obstáculos a nuestro desarrollo económico. No partimos de cero en esta tarea. Existe una vasta producción, tanto desde la perspectiva de la economía como de la historia, sobre el comportamiento de la economía mexicana en periodos específicos del siglo XX, así como sobre diversos sectores y agentes económicos. Contamos también con algunas interpretaciones de conjunto, si no de todo el siglo, sí de buena parte de él, que facilitan enormemente la tarea de realizar un balance, si bien preliminar, dado que en muchos casos nos enfrentamos a la falta de información homogénea sobre variables fundamentales de la economía. En resumen, se trata de una tarea que será fundamental para el presente generación de historiadores económicos y las que habrán de venir. El reto más importante es lograr una adecuada complementación de las técnicas y metodologías de investigación de la historia económica con los enfoques de la teoría del desarrollo para poder avanzar en la tarea fundamental que nos plantea la historia económica del siglo XX mexicano, identificar los errores y los aciertos para así entender las causas de la persistencia del atraso de nuestra economía. Los hechos estilizados. A lo largo del siglo XX y a pesar de los muchos altibajos que enfrentó, la economía mexicana tuvo un desempeño macroeconómico notoriamente más satisfactorio que en el siglo XIX. El primer siglo de vida independiente se caracterizó por combinar periodos de crecimiento lento con otros de prolongado estancamiento o de abierta recesión. A pesar de la falta de indicadores completos sobre esos años, la historia económica del periodo se ha ido escribiendo lentamente y ya contamos con interpretaciones de conjunto que corroboran la tesis del estancamiento económico de México durante el primer medio siglo de vida independiente. A partir del triunfo de la República y sobre todo del ascenso al poder del general Porfirio Díaz a fines de 1876, se inició un periodo de crecimiento que en gran medida se basó en la reinserción de México en la economía internacional, en la disminución de los costos de transporte y en el desarrollo del sistema financiero, que permitió reducir el costo de crédito, hasta ese momento excesivamente encarecido por la actividad de los agiotistas. El régimen de Porfirio Díaz realizó inversiones importantes en infraestructura de comunicaciones y obras públicas que contribuyeron al desarrollo de nuevas regiones y sectores productivos y cambiaron el mapa de la población y las actividades económicas de la República. La aparición de nuevos grupos económicos en lo que tenía una participación importante y en muchos sectores hegemónicas del capital extranjero fue otro factor inédito en el desarrollo de la economía mexicana. Es interesante destacar que el periodo más dinámico de crecimiento económico del porfiriato tuvo lugar en el siglo XIX y no en el XX. A partir de 1901, la economía mexicana enfrentó mayor inestabilidad en el ciclo económico y se observa una reducción importante tanto en la construcción de ferrocarriles como en otras inversiones públicas y privadas. En cambio, hubo un esfuerzo de reorganización muy importante, tanto del sistema financiero como de los ferrocarriles por parte del gobierno de Porfirio Díaz, lo que sugiere, al menos en principio, el surgimiento de un Estado con mayor participación en la economía, que terminaría de concretarse a partir de la Revolución Mexicana. Aceptando que la economía mexicana no creció en términos agregados durante la década revolucionaria, para la que no contamos con información confiable, podemos sin embargo afirmar que tuvo una recuperación muy lenta, más bien incierta, en los años 20, que a partir de 1926 se vio interrumpida para dar paso a un nuevo periodo de recesión. Entre 1926 y 1932, México enfrentó problemas políticos y económicos muy severos que se vieron agravados por la crisis internacional que se inició a fines de 1929.
La política económica del periodo contribuyó a agravar la situación más que a superarla. Las políticas iniciadas en 1932 permitieron iniciar una incipiente recuperación que comenzó a consolidarse a partir de 1934. Este crecimiento se mantuvo con algunos altibajos hasta 1982, el año del inicio de la crisis de la deuda, y representa el periodo de mayor crecimiento económico que ha experimentado el país, con todas las limitaciones y contradicciones que lo caracterizaron y que se explican en gran medida debido a los arreglos políticos y económicos que lo hicieron posible, pero que condicionaron también la distribución de sus beneficios. En la gráfica podemos ver el comportamiento del PIB real a precios de 1993 y la tendencia hasta antes de la crisis más reciente. Como puede apreciarse, hay un cambio en tendencia a partir de los inicios de la década de los 80, aunque la declinación en la tendencia viene de más atrás y tiene un punto de inflexión prácticamente durante el auge petrolero. A partir de entonces, el crecimiento se vuelve más lento e inestable. Durante el siglo XX también tuvo lugar un importante cambio en el tamaño y la distribución de la población. La población creció durante la primera década, retrocedió en la segunda como consecuencia de la lucha armada, aunque no haya consenso sobre la magnitud de la caída, y se recuperó a partir de 1921. La población mexicana experimentó un importante crecimiento a partir de la década de 1940 y también un importante desplazamiento desde el campo hacia las ciudades, de tal suerte que en 2 décadas México de ser un país rural y pasó a ser predominantemente urbano. El incremento de la población se aceleró notablemente a partir de 1940 y la tasa de crecimiento siguió en aumento hasta los años 70, cuando la política de población del gobierno mexicano comenzó a concientizar a las familias acerca de la importancia de planificar la familia y se comenzaron a difundir masivamente los diferentes métodos que podían emplearse para tal fin. La industrialización y la urbanización fueron los fenómenos más notables que caracterizaron el siglo XX mexicano, aunque se había iniciado de manera incipiente desde el siglo XIX y durante la primera década del XX tuvo una importante expansión al amparo todavía del régimen porfiriano. Fue hasta después de 1940 cuando la industria mexicana realmente despegó y con ella la urbanización comenzó a acelerarse, logrando un cambio muy significativo en la distribución de la población en el país en un periodo relativamente corto. También mejoraron significativamente en estos periodos los indicadores de salud y educación. Buena parte del crecimiento demográfico se explica por la generalización, en mayor parte del territorio nacional, de diferentes avances de la medicina que podían estar disponibles a bajo costo, desde los antibióticos hasta las vacunas. También se presenta un crecimiento significativo, si bien muy concentrado en las principales ciudades en un primer momento, en la infraestructura hospitalaria, que comienza a revertirse a partir de los años 70. Las consecuencias económicas y sociales de un cambio tan rápido fueron muy complejas. Por un lado, se vio reflejado en una redistribución significativa de la ocupación por sectores de actividad económica. Por el otro, implicó también que en unos cuantos años la población que venía del campo tuviera que adaptarse a la ciudad, dando lugar a fenómenos como los que todavía nos ilustran las películas mexicanas de ambiente urbano de los años 40 y 50, como Los Olvidados de Luis Buñuel, que retrata los problemas de los sectores urbanos más marginados y la difícil transición del medio rural al citadino, ejemplificada por la cantidad de animales de granja que se podían encontrar en la Ciudad de México en esa época. El siglo XX mexicano puede ser caracterizado como un periodo de gran transformación, pero también como un siglo de los procesos truncos. Una industrialización trunca, como diría Fernando, una reforma agraria que repartió tierras de diversas calidades, pero no pudo dar el salto tecnológico que se requería para consolidar una agricultura intensiva en capital y no extensiva en superficie cultivada. La construcción de una red de protección social basada en el trabajo formal que quedó trunca cuando este perdió dinamismo y la informalidad ganó terreno. Interpretaciones sobre el siglo XX. Las reflexiones sobre el significado económico del siglo XX se han dado lo mismo desde el campo de la economía y de la historia y en algunas ocasiones desde la óptica de las teorías del desarrollo. En todos los casos se ha tratado de evaluaciones fragmentarias en tanto que están circunscritas a periodos específicos. No obstante, varios trabajos abarcan la mayor parte del siglo. Las interpretaciones varían dependiendo no solamente de la profesión de autores, sino de sus propias filiaciones teóricas, lo que nos ofrece un panorama amplio, rico y variado de explicaciones que pueden ser útiles para proponer en algún momento una interpretación de conjunto. Una de las especialidades de la historia que ha experimentado en los últimos años mayor dinamismo, tanto en lo que hace su producción como en la diversificación de sus enfoques interpretativos, ha sido la historia económica. Hasta hace poco, la historia económica no se había adentrado significativamente en el estudio del siglo XX mexicano, sobre todo en lo que respecta a su segunda mitad. Salvo la muy notable excepción de Enrique Cárdenas, no contábamos con libros que analicen este periodo de manera sistemática, aunque se habían ido elaborando una gran cantidad de libros especializados en sexenios o periodos claramente delimitados, así como un número también muy importante de estudios sobre diversos sectores y agentes económicos que constituyen un insumo muy importante.
De todos los subperiodos del siglo XX, destacan por haber sido menos estudiados los años 20 y el maximato, los años 50 y los años 70. Por lo que respecta al último tercio del siglo XX, aunque existe una gran cantidad de información y muchos libros que analizan todo el periodo a partes del mismo, sigue siendo necesaria una visión de conjunto que permita ubicar en perspectiva históricas las políticas económicas que se siguieron a partir del desarrollo estabilizador. Se requiere para este periodo un esfuerzo similar al realizado por Ronaldo Cordera y Javier Cabrera para analizar el papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural en México a partir de 1982. Nuevas aportaciones y elementos para una síntesis. La interpretación de las características y las insuficiencias del desarrollo económico de México en el siglo XX es fundamental, no solamente desde un punto de vista académico, sino para poder entender los problemas que arrastra la economía mexicana y la manera en que las políticas del último cuarto del siglo los han agravado. La perspectiva que dan las últimas 2 décadas del siglo XX permite analizar con otros ojos el periodo de crecimiento previo al estallido de la deuda y evaluar en una perspectiva de largo plazo los obstáculos al desarrollo que ha enfrentado la economía mexicana. Recesiones de México en los albores del siglo XXI. Durante la primera década del siglo XXI se presentaron 2 recesiones en los periodos de 2001 a 2003 y 2008 a 2009, que distinguieron claramente de las experimentadas durante las décadas anteriores, pues se originaron en Estados Unidos y se transmitieron a la economía mexicana a través de las crecientes transacciones económicas que se desarrollaban en el marco de una economía abierta. No obstante, resulta interesante observar que aun cuando comparten un origen externo, ambas recesiones presentaron características muy diferentes en México. La primera, la recesión del 2001, de aquí en adelante, fue la mayor duración, aunque de menor magnitud, en tanto que la segunda, la recesión de 2008, fue mucho más breve, pero también más profunda. Estos episodios reflejan un hecho preocupante. Mantener fundamentos macroeconómicos sólidos no garantiza el blindaje de una economía abierta, por lo que es de esperarse que la presencia de choques externos negativos siga determinando la aparición de nuevas recesiones en el futuro. Efectos reales. Esta visión de los siglos distingue sus diferentes fases, expansiones y recesiones, y esta metodología específica introduce una serie de reglas de censura que excluyen las fluctuaciones erráticas de corto plazo en los movimientos de las variables analizadas para centrarse en los incrementos y las reducciones sostenidos que permitan identificar los puntos de giro que marcan el inicio y término de la recesión, y viceversa. Una vez identificados esos puntos, las recesiones se pueden caracterizar en términos de su profundidad y duración. La primera se puede medir como el crecimiento porcentual acumulado de la producción durante la recesión en relación con el valor que se tenía a su inicio, en tanto que la segunda se refiere al número de periodos que dura. Condiciones iniciales, estado de la economía antes de las recesiones. Antes de las 2 recesiones, aunque con algunas variantes, la economía mexicana se caracterizaba por 2 condiciones que reflejan claramente su fortaleza: la estabilización de la inflación y la recuperación de la actividad productiva como resultado de las reformas estructurales de los años 80. Para caracterizar la situación en cuadro, se presentan las tasas anualizadas de crecimiento de diversas variables macroeconómicas para los 3 años previos a las recesiones, el año de inicio y el periodo de recesión propiamente dicho. En aras de la brevedad, se resalta la evolución general de las variables asociadas a los mencionados fundamentos macroeconómicos.